El camp de l'Espanyol va bé una mica com afronteu el partit, un filial, un equip que teòricament no li agrada jugar més al toc, no sé com afronteu el partit. Bueno, como siempre, sabiendo que bueno, que vamos a tener enfrente un equipo que está en muy buen momento. Es que los últimos partidos ante rivales potentes como Villarreal y Lleida ha estado a un grandísimo nivel, empatando en Villarreal después de ir 2-0 por detrás en el marcador y haciendo un muy buen trabajo, y luego en Lleida, porque no estuvieron aceptados de cara a gol, pero es un partido que en condiciones normales lo hubieran ganado, ¿no? Por lo tanto, un rival ahora mismo que està en un gran moment, ¿no? I a més l'Espanyol ve, almenys mirant les dues últimes temporades, que ha sempre complicat molt les coses. El Reus, tant aquí com allí, sempre ha fet treure el millor de si el Reus, no sempre acabant guanyant. Sí, pero bueno, es difícil encontrar un rival el cual haya sido muy superior, ¿no? Además de lo que decíamos antes, yo creo que en casa tiene muy buenos números, ¿no? Así como fuera de casa todavía no ha ganado, pero en casa tiene grandes números, con una media de 2 goles a favor por partido, en 3 o 4 partidos ha hecho 4 goles. Bueno, la verdad es que en casa están muy bien, ¿no? Tenen la atención sobre los jugadores más desequilibrantes, ¿no? Pero bueno, sí, sin más. Amb 2 jugadors sancionats, també n'hi ha 3 d'amenaçats, no sé si condicionarà molt. No. Tampoco tenemos tanto como para gestionar esto, ¿no? Por lo tanto, no. A ver qué pasa mañana, a ver cómo salimos, ¿no? Ara ja tens el regal de Reis, podríem dir que s'havia demanat, que era el pivot defensiu, López Garay. No sé quina opinió tens d'ell així, de bones a primeres. ¿No? Primero, que es un elemento más, ¿vale? Que en esa posición estábamos muy justos, y bueno, esto nos va a permitir tener más posibilidades, ¿no? Entre Ramón, entre Rafa, entre él, tener más variedad. Por otro lado, un chico con una gran trayectoria, por lo tanto experiencia, ¿no? Que yo creo que nos puede venir muy bien, y por otro lado, pues a nivel futbolístico está su trayectoria, ¿no? Nos va a aportar mucho a nivel defensivo, porque es un jugador con una gran capacidad de anticipación, ¿no? Muy listo a nivel táctico, y lógicamente con balón pues también, ¿no? Por lo tanto, contento, y bueno, que llegue ya y que podamos tenerlo cuanto antes, ¿no? S'acaba aquí la inclusió del Reus al mercat de fitxatges o no hi ha cap petició menys per part de l'entrenador? En un principio sí. Como ya os he comentado muchas veces, Sergi Parés, ¿no? Nos seguirán quedando 2 fichas libres, pero en un principio sí. ¿Y salidas contemplas alguna? No. ¿Qué habéis trabajado del rival? No sé si la estrategia de ellos, no sé, velocidad. No, yo, bueno, pues analizando un poco sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Bueno, a balón parado es un equipo que ha hecho varios goles en situaciones de córner, son poderosos, y luego a nivel de un juego más posicional, bueno, sabemos que en duelos individuales son fuertes, en igualdades numéricas son fuertes, y es una situación que tenemos que tratar de controlar. A nivel defensivo, yo creo que si sigue un poco la línea de los últimos partidos, creo que nos podemos encontrar con fuerte presión, ¿no? Y tenemos que ser capaces de salir de ella, y bueno, y sobre todo pues, manejar bien las diferentes fases del partido, para salir airosos de ellas, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que nosotros defensivamente trataremos de volver a tener mayor fiabilidad, mayor
mayor consistencia y bueno, ya a partir de ahí seguro que vamos a tener nuestros momentos, ¿no? ¿Bajas para el sábado? Bueno, ¿Cómo está Miguel, que ya has entrenado con el grupo? ¿Cómo lo ves? no, el grupo no ha empezado Ah, todavía. ¿no? Bueno, empezado a entrenar y tal. Bueno, va bien, pero bueno, no sé, para poder contar con él, que me imagino que es la pregunta, no tengo ni idea. Creo que esta semana que viene vuelve a tener visita con el médico, sí que poco a poco irá. Hoy he hecho calentamiento con el grupo y poco a poco, pero no soy capaz ahora de decir, oye, por dentro de un mes lo tendrá a disponibilidad del resto, ¿no? Pero no lo sé. Va bien, pero ahora mismo no sé decir, pues dentro de un mes lo veremos ya compitiendo, o un mes y medio, o 3 semanas, o no lo sé. ¿Y el nuevo cuándo llega? Tampoco lo sé. En teoría este fin de semana, pero no sé si a la mañana va a poder entrenar el domingo, o llegará el domingo, o no lo sé. Todavía venía de Chipre, creo, no sé cuándo llega. Vale. ¿Vale? Gracias.